profundidad, y ahí están acumulando carbono. También, como cualquier formación vegetacional, ayudan a la infiltración del agua, de modo que esto no se escurra fácilmente cuando caen las precipitaciones, sino que pueda ingresar al suelo, pueda penetrar el suelo y pueda ayudar pueda recargar los acuíferos que se encuentran en la napa freática, ¿no? También son puntos o ecosistemas de importancia en términos de biodiversidad. En nuestro país, los pastizales cubren más o menos el 11% de la superficie, de modo que es un ecosistema de mucha importancia. Sin embargo, está siendo afectado por la agricultura, por la ganadería. La agricultura a veces no se respeta, no se toma en cuenta la capacidad de carga, ¿no? Es decir, cuántos animales deberían estar por una determinada área, de modo que a veces pues, se carga de muchos animales, entonces no se deja que la vegetación pueda recuperarse. Por otro lado, la agricultura cada vez desbroza la vegetación para que ahí pueda establecerse cultivos, ¿no? Cultivos que papa, quinoa, habas, ¿no? Entonces eso va reduciendo también la cobertura vegetal de este tipo de ecosistemas. Y a eso le tenemos que sumar los incendios. Los incendios últimamente ha sido es una perturbación que cada vez es más importante. Sobre todo, si recuerdan, en el 2022, ¿no? Fue de los años en que más incendios ocurrió. En la provincia de Melgar nada más, alrededor de 500 incendios, solamente en ese año, ¿no? Y bueno, el año pasado no ocurrieron tantos incendios, y eso se debió a la poca lluvia que cayó en ese año. Y bueno, este año también estamos viendo que los incendios están aumentando, ¿no? Y bueno, algunos de los factores que inciden en esta mayor ocurrencia de incendios es la disminución de la ganadería, ¿no? Si bien es cierto, el ganado no bien manejado puede generar impactos negativos en la vegetación, al mismo tiempo el ganado puede ayudar a reducir el combustible, ¿no? Porque finalmente los pastos, la vegetación que hay, ¿no? Es combustible, que luego cuando ocurre una fuente de ignición, esos rápidamente se incineran. Entonces, la ganadería de alguna forma ayuda a regular la cantidad de combustible que puede haber en este tipo de ecosistemas. Luego también está el cambio climático, las variaciones de la temperatura y de las precipitaciones. La provincia de Melgar es una de las provincias donde los niveles de temperatura son mayores, ¿no? Y de ahí que la provincia de Melgar sea la más afectada por la ocurrencia de incendios. Y debemos precisar también de que las fuentes de ignición mayormente son de origen antrópico. Claro que los incendios ocurren de manera accidental en la mayoría de las veces, porque de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, no es una actividad, una acción de manejo que la población de manera frecuente haga sobre los pastos para, por ejemplo, acelerar el reverdecimiento de la vegetación, sino que ocurren de manera accidental, cuando sobre todo inician las actividades de agricultura, ¿no? En otras regiones, como en Cusco, quemar los pastos sí forma parte del manejo de este tipo de ecosistemas. Pero en lo que es la provincia, o mejor dicho, claro, la provincia de Melgar en este caso, lo que hemos visto es que no es una forma de manejo, sino que ocurren de manera accidental la mayoría de las veces, pero en la mayoría de los casos son de origen antrópico. Solo uno, ¿no? En este año por lo menos se ha reportado que ha sido de origen natural por la caída de un rayo. Eso fue por Orurillo, ¿no? Entonces, que ocurre que la fuente de ignición sea natural, un rayo, ya, eso es casos bien aislados, porque las quemas generalmente ocurren en la época seca, cuando no hay lluvia, cuando no hay tormentas eléctricas, cuando no hay rayos, ¿no? Ahí generalmente ocurren los incendios. Y bueno, los efectos o algunos factores que se ha identificado como que determinan la ocurrencia son factores topográficos, climáticos
de combustibilidad y también los antrópicos. Respecto a los efectos en este tipo de ecosistemas son muy diversos, es decir, hay estudios en los que los efectos se reportan como positivos y otras veces como negativos, y otros estudios en los que no encuentran efectos sobre los suelos o sobre la vegetación. Y esto se debe a las características particulares que tienen estas formas de vegetación. Y entonces me gustaría hablar, ¿no?, del régimen de los incendios en pastizales, ¿no?, para poder entender un poco por qué los efectos no son los mismos en comparación a cuando ocurre un incendio en un bosque. Respecto al tamaño, que se refiere al área de afectación que puede tener un incendio en un pastizal, esto es muy variable. Puede ser desde 5 hasta 800 hectáreas. El distrito que mayor extensión se ha quemado ha sido, por lo menos en lo que hemos estudiado, ha sido el distrito de Santa Rosa. Más de 800 hectáreas quemadas solamente considerando un solo incendio, ¿no? Entonces, en términos de tamaño es bastante variable. Cuando hablamos de la intensidad, ¿no?, y ahí sí ahí va la diferencia con un incendio que puede ocurrir en otro ecosistema. La intensidad se refiere a la tasa de liberación de calor, ¿no?, que puede ser 400 a más grados centígrados a nivel del dosel, es decir, donde está la cobertura, las hojas de las plantas. Y puede llegar a nivel del suelo y en ecosistemas como las sabanas, donde también está dominado por pastos, puede llegar a 100 grados centígrados. Para ecosistemas muy parecidos a los que nosotros tenemos pastizales, que serían en este caso los páramos, la temperatura a nivel del suelo que puede alcanzar es de 65 grados centígrados. Entonces, la diferencia de calor durante un incendio es muy diferente. La temperatura a la cual puede llegar en nuestros pastizales no está más allá o puede estar entre 65 hasta 100 grados centígrados. Luego, respecto a la recurrencia, nos referimos a la frecuencia con la que un área es afectada por un incendio. Raras veces en nuestra región se reportan que un mismo lugar se haya quemado de manera consecutiva, ¿no? Como quiera que los incendios ocurren de manera accidental, muy raras veces vamos a tener casos de que un mismo lugar se haya quemado de manera consecutiva, ¿no?, en años consecutivos. A diferencia de otro tipo de ecosistemas en la que la frecuencia puede ser mayor, ¿no?, como quiera de que ocurra de manera por causas naturales, por la ocurrencia de rayos. Luego, la estacionalidad. Nos referimos al momento en el que la ocurrencia de incendios aumenta. Y generalmente, en nuestro caso, estamos hablando de la época seca, ¿no? ¿Y entre qué meses es la época seca para nosotros? Julio, ya desde mayo, junio, julio, agosto, hasta casi septiembre. Septiembre es mes de transición, ¿no? Esa es la época seca. Entonces, generalmente los incendios ocurren en esos meses. Y bueno, la estacionalidad es bastante más marcada en zonas áridas y montañosas, justamente lo que caracteriza a los pastizales. Los pastizales se caracterizan por ser áridos la mayor parte del tiempo y están en zonas montañosas. Entonces ahí la estacionalidad es marcada. A diferencia de otro tipo de ecosistemas como bosques boreales, que se encuentran más en el hemisferio norte, ahí la estacionalidad no es tan marcada. Luego tenemos el parcheado, que se refiere a la variación de la intensidad del fuego, ¿no? Cuando ocurre un incendio, digamos que se queman 800 hectáreas, no se quema igualmente todas esas 800 hectáreas. O sea, hay zonas que no se queman, hay zonas que se queman más fuerte y otras zonas que no se queman tan fuerte, ¿no? Entonces, a eso se refiere el parcheado. Y eso es algo característico de los incendios que ocurren a nivel de los pastizales.
Y luego está la severidad, que se refiere a la magnitud del efecto ocasionado por los incendios. Y en general en los pastizales la severidad es bajo, es decir, los efectos que puede ocasionar en la vegetación o en los suelos es bajo en comparación a un incendio en un bosque. Y eso está relacionado a la intensidad, a la temperatura a la cual puede llegar el incendio. ¿De acuerdo? Entonces, estas características forman parte del régimen de incendios característicos de nuestros pastizales. De manera rápida, este proyecto de investigación ha sido financiado por el CONCITEC, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país. Y bueno, hemos participado, mi persona, Ivonne Gutiérrez Flores, tenemos un coinvestigador de la Universidad Nacional del Centro San Juan Santos de Atahualpa, el doctor Eduardo Ollague, y dos tesistas, ¿no?, que ahora ya no son tesistas, ya están titulados, Ángela Mercado Balsa y Max Pancajevera, estudiantes o mejor dicho, titulados de la Facultad de Biología, que ya cuentan con sus títulos, y tenemos una gestora administrativa. Aquí el equipo de investigación, ¿no?, en campo, hemos tenido que ir a campo obviamente para cumplir con los objetivos y también las reuniones virtuales para poder cumplir las metas de este proyecto de investigación. Este proyecto de investigación tuvo un presupuesto de 99.935 soles, ¿no?, destinados para todas las actividades de campo.